venganza de los electroalces pop. Y estamos ya cerca del final. Abrázame, Red. Después de ver el crudo penúltimo episodio de la temporada, nos están preparando para un impresionante final de la misma. Y por eso en este video te traemos el todo explicado del octavo episodio de la serie de The Last of Us. Y también debo advertirte que este video puede contener spoilers de la serie The Last of Us de HBO, así que si aún no has visto el octavo episodio y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. Aspectos generales. The Last of Us sigue demostrándonos este lado oscuro de la sociedad en un momento apocalíptico. Este episodio es sin lugar a dudas uno de los más oscuros y no solo nos referimos a la trama, sino a la manera en cómo es representado. Y estamos en una época de invierno y el episodio consigue darnos estas escenas que casi se sienten en el infierno, una clara metáfora de todo el calvario que Ellie tiene que sobrevivir, y con estas escenas finales de incendio de todo el lugar. La actuación de Bella Ramsey, sobra decirlo, increíble. No queda la menor duda de que era la más adecuada para este papel. Está cerrando bocas a más no poder. Su personaje tiene que pasar por una transición bien grande en este episodio, donde descubre Ellie una cruda realidad. Podemos ser testigos de esta muerte de una parte de ella y con todo lo que tiene que sobrevivir. Ese día algo cambió dentro del Otso. Con este episodio volvemos a recordar que The Last of Us en su título hace referencia a este tipo de momentos, lo último de nosotros, cómo la humanidad de estas personas va muriendo poco a poco, y Ellie, uno de los personajes más jóvenes, nos va mostrando este camino con cada cosa que ha tenido que sobrevivir. Por otro lado, esta serie está expandiendo la trama del juego, y gracias a eso nos logra dar mucho más contexto que no habíamos visto antes. Por los episodios anteriores habíamos visto esta perspectiva de ambas partes, entender que muchas de las cosas se han tenido que hacer en pro de sobrevivir, y hay otros personajes como David que por más contexto en realidad no logramos entender su perspectiva. Es curioso porque hasta en un diálogo de este personaje trata de explicarnos las posibles intenciones del mismo hongo que es técnicamente el villano en todo esto, un organismo que al igual que todos solo quiere sobrevivir. Para muchos que ya conocían la historia, seguramente este era uno de los episodios más esperados, porque en el juego David es uno de los personajes más memorables. Y ya comenzando a hablar de los tres actos, el primero es Ellie sobreviviendo sola y cómo se encuentra con este nuevo grupo de personas, y termina cuando Ellie escapa de ellos. El segundo es cuando van a cazarla y la atrapa. Y el tercero es cuando Ellie está en esta lucha por escapar y su enfrentamiento contra David. Primer acto. Podemos ver en el inicio del episodio cómo Ellie ahora es quien tiene que cuidar a Joel, tiene que intentar valerse por sí misma. Por otro lado, conocemos a David y su gente de Silver Lake, este pueblo sumamente religioso que ven a David como un pastor. Es un momento apocalíptico y sin mucho sentido para muchos de qué fue lo que ocurrió con el mundo y con un destino incierto. Tiene mucho sentido porque algunas personas se acercan a una especie de secta como esta. Seguramente la idea de esperanza y unidad les resultaba útil para muchos. Podemos ver que la idea de tener que recurrir al canibalismo parece estar justificada por David, porque de algún modo tenía que seguir cuidando y protegiendo a esta gente, y al menos en la versión del juego no parece que todos fueran conscientes de lo que estaban haciendo. Si vemos con más atención las primeras escenas de la cena, resulta siniestro imaginar que se están comiendo a sus propios difuntos. Nos muestran claramente escenas de la carne y tras entender todo lo que ocurre, ver esto resulta mucho más impresionante. Un dato interesante de este episodio es que James, quien parece ser la mano derecha de David, es Troy Baker, el actor que interpreta a Joel dentro del juego. En el juego, en este encuentro que Ellie tiene con James y David cuando ella va a cazar, es un poco más caótico porque claro, incluye tener que enfrentarse a los infectados. Aquí eliminan esta parte y hace que tenga sentido que esta gente se instalara en el Silver Lake, porque el clima frío y lo inhóspito no solo aleja a los secadores, sino también a los infectados. Tiene más sentido porque han decidido establecerse en esta zona. Toda la escena cuando Ellie mata al venado y se encuentra con James y David es muy parecida al juego, con las diferencias que Ellie tiene un rifle en vez de un arco con flecha, y tiene más sentido el rifle porque de hecho vemos como Joel comenzó a enseñarle cómo usarlo en episodios anteriores. Por ahora conocemos más del pasado de David, que en realidad era un maestro de matemáticas y que venía de Pittsburgh, que de hecho se supone que en el recorrido de Ellie y Joel íbamos a pasar por ahí. Lo que sucede con Sam y Henry en Kansas en el juego pasa en Pittsburgh. Podemos ver en las conversaciones esta habilidad que tiene David de tratar de ganarse la confianza de las personas y al mismo tiempo amenazarlas. Con Ellie le intenta hacer ver que no puede cuidarse ella sola y que ellos pueden ayudarla,
pero no deja de mencionarle que sabe quiénes son y cómo ella está con Joel y cómo Joel mató a uno de los suyos al final de uno de los episodios anteriores. Lo define como un hombre loco, pero en realidad sabemos que esta gente fueron quienes llegaron a atacar primero. Para quienes conocían esta historia por primera vez, tal vez es más sorprendente ver el cambio que da el personaje de David, alguien que podría parecer un aliado y una salvación para Ellie, que ahora está sola, para convertirse en su peor pesadilla. Y es divertido como realmente antes era un maestro de escuela, es decir, imaginen a su maestro de matemáticas favorito que después de un tiempo se convierte en alguien como David. Segundo acto. Aquí es cuando Ellie escapa de James y David con la medicina que le puede ayudar a Joel. Ella sigue cuidándolo y esperando que pueda mejorar con la penicilina. Estas escenas de Ellie cuidando a Joel también son muy parecidas al juego. Vemos más de este vínculo de padre e hija que se sigue fortaleciendo y lo importante que es Joel para Ellie. Podemos ver en una escena como James y David hablan de cuánto les queda de comida y hablan de carne de animales. Pero por lo que vimos cuando se encuentran con Ellie es que este par a veces hablan en código, y este podría ser un código más, sobre todo porque cuando Joel lo encuentra no vemos tantos animales, más bien vemos a los desvividos humanos que aún no se han comido. Para esta segunda parte que ya vimos que David comienza a mostrar su verdadera faceta, es que ahora lo vemos interactuar mucho más autoritario con su gente. Vemos cómo golpea a la chica que recién perdió a su padre. Es impresionante ver cómo el resto de personas permiten esta clase de violencia y abuso, porque se trata de David, su pastor, quien además es quien les está dando el sustento y comida para sobrevivir. Es un total abuso de poder que quiera que lo vean como esta figura paterna, pero justamente estas figuras que dirigen estas sectas se basan en esta clase de comportamientos. A la mañana siguiente van a cazar a Ellie. Aquí vemos una diferencia de opinión entre David y James, porque el primero quiere a Ellie viva, por motivos súper retorcidos y oscuros, pero James parece más de la idea que tendría que estar muerta, pero al final la opinión de David es la dominante en todo esto. La captura de Ellie se acorta mucho más de lo que sucede en el juego, porque ahí vemos que Ellie, tras caer del caballo, aún da algo más de pelea antes de que David la atrape. Es entendible que se aceleren las cosas porque el punto crucial de la trama está en el tercer acto. En todo esto podemos ver una diferencia muy grande entre la figura paterna que ha tratado de ser Joel con esta retorcida figura que es David. Llevan a Ellie viva al pueblo y terminan por encerrarla. Por su parte, Joel es descubierto, pero gracias a que Ellie le dejó con un cuchillo puede usar esto para defenderse. Una rápida recuperación con solo 2 dosis de penicilina, pero bueno, la trama necesitaba que se recuperara pronto. Podemos ver un lado diferente de Joel cuando intenta interrogar a la gente de David. Lo vemos de una manera que no ha dejado que Ellie lo vea así, completamente sanguinario y desesperado por saber dónde se encuentra Ellie. Recordemos que Joel estuvo ya por muchos años siendo un contrabandista y seguramente matando y amenazando a mucha gente en el camino. ¡Eres un monstruo! Tercer acto. Y es aquí que Ellie descubre que esta gente es caníbal, porque se les quedó una oreja olvidada en el piso. Esto hace que se dé cuenta en el peligro que está a manos de David, y este tiene una plática con ella tratando de convencerla, y vemos esta parte oscura de David, que no está tan explícita sus intenciones con Ellie, pero con un poco más de cuidado podemos ver tal cual porque quería que ella siguiera viva. Con este momento se le cae la máscara a David y nos revela que en realidad no cree esas cosas de la religión, que en realidad está usando todo eso de pastor y de Dios para poder atraer a esta gente a su secta. Como mencionábamos, el personaje de David va más lejos, porque no hay manera de empatizar con alguien que ha abusado de esa manera de la gente, no solo mintiéndoles a la mayoría de donde obtienen alimento, sino que parece que realmente disfruta de esta parte de matar gente. Y aquí es cuando Ellie hace todo para salvarse, y es aterrador la escena en el restaurante y cómo tiene que esconderse de David, que la amenaza con un cuchillo de carnicero y que la puede matar en segundos. En este momento es cuando Ellie prende todo en llamas el lugar, y David sigue persiguiéndola hasta que ella toma el cuchillo y al igual como lo vemos en el juego, pues lo acuchilla múltiples veces. Esta es una parte muy fuerte tanto en el juego como en la serie, y se nota que Ellie no volverá a ser la misma después de esto. Joel llevaba todo este tiempo intentándola proteger de que no estuviera cerca de todas estas cosas horribles que pasan en el mundo, y como le dijo a Tommy, su peor pesadilla pasó, porque al estar herido no la puede proteger de esto. Al final del episodio se reúne con Ellie, y podemos ver de nuevo la diferencia de cómo hay un cariño de padre e hija entre ambos, y no algo retorcido como lo que David buscaba con Ellie. El contraste de cara asustada de Ellie con su cara llena de sangre, y después de que sabemos todo lo que tuvo que sobrevivir, es desgarrador. En ese abrazo para darle consuelo, Joel llama a Ellie Baby Girl.
el mismo apodo que solía llamar a su hija Sarah, y nos muestra cómo ahora este vínculo ha crecido demasiado, y que va a ser muy importante con lo que sigue en esta historia, así que no hay que dudar que el siguiente episodio y final de temporada será increíble. Pero bueno, de igual manera, si te interesa conocer el todo explicado del séptimo episodio de The Last of Us, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los Electroals es Pop. So say we all.